José Antonio. Se puede decir que es una evaluación cuando nacen los niños, evaluación motora sí, motora. Virginia Apgar fue una anestesióloga, ¿verdad? Que por ahí en los años 50 en Estados Unidos, pues se daba cuenta que muchos niños fallecían por falta de una evaluación precisa sobre su salud. No sé si ustedes han leído sobre la cultura romana de la exposición de los niños, ¿no? ¿Se los dejo de tarea o se los digo? No solo los romanos, pero en muchas culturas, cuando un niño nacía enfermo, ¿verdad?, era dejado para morir. Bueno, pues los médicos cuando nacían los bebés y veían que tenían algunas complicaciones, a veces no hacían todo lo que estaba en ellos para sacarlo adelante. Y esta doctora, ¿verdad?, luchaba en contra de eso. Estamos hablando de los años 50. Y pues no era pediatra, ¿verdad?, pero se inventa su test. Y pues a todos los niños los evalúan, ¿verdad?, con 5 cosas: color de la piel, frecuencia cardíaca, reflejos, tono muscular y respiración. Y se da una escala de 0 a 2, ¿verdad? Así que pueden sacar 10 puntos, bebés. Estefanía sacó 9. Decían que porque el pediatra que la recibió era nuestro amigo. Pero de esa manera se tiene una evaluación del estado de salud de los niños. Y esa evaluación se conoce con el nombre de prueba de Apgar, o test de Apgar. Si hubiera una prueba que evaluara nuestra vida como discípulos de Cristo, ¿qué evaluación nos darían? ¿Qué aspectos incluirían ustedes en ese diagnóstico de vida espiritual? Acompáñenme al Evangelio de Lucas, el capítulo 14, y pensando en el acto que tuvimos hace un momento, Lucas 14, versos 25 al 35. ¿Están conmigo? Lucas 14, versos 25 al 35. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Personalmente, considero este texto como uno de los más radicales del Nuevo Testamento. Jesús está yendo hacia Jerusalén y en el camino Él lanza el más desafiante de los retos a sus discípulos. En la vida discipular podemos notar al menos 2 llamados que hace Jesús. El primero es: venid en pos de mí, al inicio de su ministerio. Y ya al final de su ministerio le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿No les problematiza leer este pasaje? A mí sí, y mucho. Las declaraciones de Jesús son declaraciones bien radicales. Y yo creo que esta mañana, al participar de la vida de la iglesia y recibir miembros, nos hace pensar en el significado de la cruz de Cristo. ¿Qué significa para nosotros como pueblo de Dios la cruz de Cristo? ¿Será un símbolo meramente? O quizá para algunos parte de nuestro vestuario porque lo usamos, ¿verdad?, como un objeto decorativo. O la cruz de Cristo es parte de nuestra manera de vivir. Yo quisiera que me ayuden a ir a través del pasaje considerando el costo del verdadero discipulado. Si Virginia Apgar creó ahí un sistema para evaluar a los bebés, yo creo que estas tres cosas pueden evaluar nuestra vida como discípulos de Jesús. Y lo primero es que el verdadero discipulado nos desafía a establecer prioridades. Vean ustedes el versículo 26. Si alguno viene a mí, ¿y qué? Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Con qué nos quedamos si vamos a aborrecer todo? Es interesante el término que usa Lucas. Literalmente, si no odia. Y es una expresión muy fuerte. Mateo siempre suaviza las cosas. Y Mateo dice, ¿verdad?, el que ama más. Realmente esa expresión es un arameísmo. Y lo que quiere decir es preferir algo por encima de otra cosa. Así que lo que Jesús está diciendo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que establecer tus prioridades. El cristianismo, a diferencia del judaísmo, ¿verdad?, para ser judío, ¿qué se necesitaba? Pues nacer en una familia judía. Si tu mamá era judía, eras judío, ¿verdad? La madre era la que daba fe. ¿Se acuerdan de eso? ¿En qué pasaje se ilustra eso? Esos estudiantes de cartas de Pablo, vamos. Con Timoteo, ¿se acuerdan? Era de padre griego, pero de madre judía. Y por eso él hereda, ¿verdad?, la fe judía. Solo tenías que nacer y ya eras judío. Pero para ser un discípulo de Jesús, tienes que optar por él. Tienes que tomar una decisión de seguirlo. Y esto es diferente. No se puede ser discípulo de Jesús solo por una tradición cultural. No se puede ser discípulo de Jesús porque es la fe de la familia. Llegamos a ser discípulos de Jesús cuando tomamos una decisión personal por Él. Y eso tiene que ver con establecer prioridades. ¿Cuánto pesa a veces la familia para no hacer un compromiso con Jesús? Muchas veces al platicar con personas me dicen, es que mis padres me enseñaron esta fe. ¿Verdad? ¿Pero cuál fe? ¿La conoces? ¿La has estudiado? ¿Estás convencido de ella? Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús, esta mañana Él te dice, tienes que saber establecer tus prioridades. Y hermanos, yo creo que muchos de los problemas que tenemos en nuestra cultura, en nuestras vidas como familias, es que nuestras prioridades no están siempre en el orden que deben de estar. Si aprendemos a establecer nuestras prioridades, podremos entender
lo que significa ser discípulo de Jesús. Si tuviéramos que encontrar una palabra para describir esto, de establecer prioridades, yo escogería la palabra lealtad. Jesús demanda nuestra lealtad. No podemos vacilar. Algo que me llama la atención cuando he tenido la oportunidad de acompañar a Gabriel en la prisión militar, es que el concepto de lealtad dentro de las Fuerzas Armadas es algo que se trabaja fuertemente. Y fue allí donde el Señor habló a mi corazón, estando en el ejército, haciendo el servicio militar. Y nuestros instructores nos enseñaban cómo dirigirnos a nuestros superiores. O sea, si un capitán te llama, tú tienes que ir, saludarlo, decir, ordene usted, mi capitán. Y una vez que te hayan dado las instrucciones, tienes que saludar y pedirle permiso para retirarte, decir, su permiso, procedo a cumplir sus órdenes. Y cuando nos enseñaban cómo dirigirnos a nuestros superiores y cómo hablarles, estando allí, en el campo número 1, leyendo una noche en mi Biblia, me encuentro con este pasaje. Y otro pasaje en Lucas que dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y eso tocó mi vida y dije, bueno, ¿soy leal a Jesús? Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que darle tu lealtad total. Jesús no la comparte con nadie. Esa lealtad a Jesús fue lo que ha llevado a millones de cristianos a dar su vida por Cristo a través de la historia. ¿Estamos dispuestos tú y yo a ser leales a Jesús? ¿A preferirlo a Él por encima de cualquier otra cosa? Entonces, una marca de un verdadero discipulado es ¿qué? Establecer prioridades. Otra marca del discipulado es que el discipulado nos desafía a considerar el costo de seguir a Jesús. Los versículos 27 al 32 nos hablan de esto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y el considerar el costo de seguir a Jesús es un elemento que se ha sacado de la evangelización el día de hoy. Y desde las campañas evangelísticas, los púlpitos, a veces hablamos, tú crees en Cristo y todo se arregla. Pero la realidad es otra, ¿verdad? A veces creer en Cristo nos complica más la vida. Esta semana me compartían una experiencia que me dolió. Porque una de las personas que participó en nuestra caminata días pasados está siendo rechazada y marginada por sus amistades por haber venido a una experiencia espiritual. Pero seguir a Jesús implica considerar un costo. ¿Estoy dispuesto a pagar el costo de ser discípulo de Jesús? Y hermanos, si tú estás compartiendo el Evangelio, no lo abarates. Tú tienes que decirle a la persona a quien le hablas que seguir a Jesús tiene un costo. Y solo y solamente si esa persona está dispuesta a pagar el costo, puede ser verdaderamente un discípulo de Jesús. Yo no sé cuántos han leído uno de los libros de Locos por Jesús. ¿Los han leído? ¿No? ¿Los conocen? ¿No? Hay que traerlos aquí, ¿verdad? Lean esas historias, esos testimonios de fe, de gente que entendió el costo de seguir a Jesús. Uno de los testimonios que más me impactó y me quebrantó fue leer sobre una chica en China que iba a un grupo de jóvenes y tenían a su líder. Y en un momento la policía china captura al líder